madres nos encontramos dando vueltas en círculos sin saber si estamos formando bien a nuestros hijos. Estamos en la etapa donde hemos dejado el autoritarismo y ha sido reemplazado por el permisivismo. Y muchas veces como madres no sabemos a dónde poner el límite con nuestros hijos para llegar a formar una identidad sana. Y por eso tenemos con nosotras ahora a Clara de Carbonell, psicóloga y directora y fundadora de Fundación Forja, una fundación que se dedica a formar el carácter de los niños. Bienvenida, Clara. Gracias, Roxana, por tenerme aquí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es el autoestima. Me gustaría que nos pudieras decir algo acerca de qué es autoestima. Yo creo que el concepto de autoestima es una palabra que se está utilizando recientemente mucho y vale la pena hacerle dejar claro a los papás el verdadero concepto de lo que es. La autoestima es esa sensación de valía personal que cada uno tenemos conociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso es importante recalcarlo porque de repente podemos confundir el concepto de autoestima con esa sensación de que yo soy todo, yo valgo todo y solo yo existo. Exacto. Y eso no tiene en realidad nada que ver con el concepto de autoestima. Nosotros como padres somos los primeros encargados de fomentar y de alimentar el desarrollo de ese carácter en los niños, teniendo en cuenta que la autoestima se va a desarrollar básica y esencialmente como esa posibilidad de ser amado. Esa es la verdadera base de una autoestima sana. Qué interesante, Clara, porque muchas veces nosotros creemos realmente bueno, realmente a veces ni sabemos por dónde empezar, pero que la autoestima se basa quizás en logros, o tú puedes, tú eres, ¿verdad? Pero como tú dices, es la base, es el amor. Es el amor, porque hay que distinguir dos conceptos. Una cosa es la capacidad de logro y la capacidad de hacer las cosas bien hechas. Y la autoestima, en realidad, por eso habría que poner lo que dije al principio, es esa sensación de valía personal, que por eso te lo da la sensación de ser amado como primer base, porque al nomás sentirse una persona capaz de ser amado, uno puede entonces después pensar en la capacidad de amar, pero esa capacidad de amar es un concepto incondicional, que no tiene nada que ver con lo que se haga o lo que se tenga. Es incondicional por naturaleza el verdadero concepto de amar. Entonces, hay que distinguir dentro de ese concepto de autoestima, ese autoconcepto que uno puede tener y la diferencia entre ese logro. Es como que lo pusiéramos así, como si nosotros pensáramos que cuando nosotros alimentamos y desarrollamos la autoestima en nuestros hijos, le estaríamos dando la oportunidad de creerse capaces, que no es lo mismo de que lo sean. Una cosa es sentirse capaz de provocar retos, tener nuevas alternativas, buscar nuevas oportunidades de crecer. Y otra cosa es que mis habilidades, mi perseverancia y mis otras características me vayan a ayudar a conseguir hacerlo. Pero la base de esa autoestima sana fue esa oportunidad de decir, yo valgo la pena, lo puedo intentar. Y que esa es entonces la enorme diferencia, esa sensación de sentirse capaz. Qué interesante. Entonces, ¿qué podríamos decirle a las mamás que nos están viendo y que nos están escuchando acerca de, así como un poco más puntual, de cómo pueden ellas hacer para desarrollar una autoestima sana en sus hijos? O sea, ¿amándolos o...? Yo creo que la palabra amar es gratis un poco para todos los padres, ¿verdad? A todos nos sale un poco fácil decir, pero bueno, eso ya es un hecho. Claro. Nosotros amamos por naturaleza a nuestros hijos. Lo que pasa es que desgraciadamente no es lo mismo saber que nosotros los amamos a que nuestros hijos se sepan amados. En el mundo en el que vivimos, tan lleno de actividades y tan lleno del corre-corre y tan lleno de estrés y tanta violencia por todas partes y con esa vida que nos toca vivir a todos y ser un poco de todos, independientemente que eso no nos impida dejar de amar un solo segundo a nuestros hijos, muchas veces el cansancio, el estrés, los propios problemas, la falta de coherencia y la falta de armonía en nuestro propio ser nos impide transmitir ese mensaje a nuestros hijos en la forma adecuada. Es una enorme diferencia pensar que los hijos se vayan a sentir amados. ¿Y qué es la forma de que nosotros podemos estar constantemente seguros de que eso lo logre? Lo que vean en nuestros ojos es una cosa que yo constantemente repito. Nuestros ojos son el espejo de donde nuestros hijos se están autodefiniendo. Ahí en nuestros ojos, en lo que logren leer en nosotros, van a saber quiénes son.
Quiere decir, si desgraciadamente yo llego cansadísima todas las noches y todas las noches llego con un estrés hasta aquí, que lo que necesito es nada más que alguien me cuide a mí y no soy capaz de transmitir otro mensaje, ¿qué van a leer en los ojos mis hijos? Van a leer que yo tal vez estorbo, que yo tal vez canso, que yo tal vez molesto, que yo tal vez lo tengo hasta aquí. Eso es lo que están leyendo en los ojos nuestros hijos. Ahora, si nosotros, por otro lado, podemos tener esa armonía y sobre todo reconocer esto que estamos hablando un poquito, que a través de nuestras actitudes y en nuestra mirada van a poder ellos saber quiénes son, y si ellos logran saber que yo puedo estar cansada, pero que lo amo igual, que yo puedo estar estresada, pero que él es lo más importante para mí, es una enorme diferencia. ¿verdad? Totalmente. Y qué buen consejo el que realmente nos has dado, porque yo creo que ese es el diario vivir de todas, ¿verdad? Llegamos así y a veces no sabemos cómo hacer y cómo manejar estas cosas, y qué es lo que sucede. Terminamos a veces explotando con ellos porque queremos ser mamás, pero realmente estamos bien cansadas. Así es. Entonces quizás lo que tú estás diciendo es que nosotras podamos decirles a ellas, mami viene cansada, ha tenido un día difícil, pero te amo y encontrar momentos, encontrar oportunidad. ¿Qué es lo que no debemos olvidar nunca? La comunicación en nuestros hijos y en nuestra familia debería de ser el objetivo principal diario en nuestro llegar a la casa. Constantemente deberíamos de estar tratando de que nuestra casa sea un lugar luminoso, lleno de paz, lleno de armonía, como objetivo principal. Mucho más allá si hay tomates en la refri, mucho más allá si se me quemó la comida, mucho más allá si los zapatos no estaban limpios. Es mucho más importante y tenerlo claro como objetivo principal que nosotros, como ser el timón de esa familia, somos las que debemos de tener como objetivo principal el tener esa paz, esa armonía y ese hogar luminoso y alegre al que todos estamos llamados a tener. Qué interesante, Clara. Y cuéntanos un poco, si ya tenemos un hijo que nosotros estamos viendo, o ya la paseamos, ya la regamos, y están viendo este programa algunas mamás que dirían, ay, yo he hecho todo esto durante todo este tiempo, ¿qué consejo les puedes dar? O sea, se puede arreglar, porque definitivamente siempre hay esperanza, siempre hay algo que nosotros podemos hacer si tenemos un hijo al que hemos dañado, que tenga baja autoestima, que lo esté reflejando ya en su conducta, en sus notas. ¿Qué consejo nos puedes dar a las mamás Yo pienso que el ser humano siempre tiene la posibilidad de un empezar diario. No hay nada que se pueda decir, esto no tiene vuelta atrás. Es increíblemente elástico como es el ser humano, increíblemente noble en toda su capacidad para poder siempre buscar ser mejor. Independientemente de, como tú dices, hayamos tenido la historia que hayamos tenido, desde hoy puede volver a decir hasta aquí. Yo empiezo a buscar ayuda, a buscar crecer, a buscar fortalecer, a empezar de nuevo. Y sobre todo a ese sentir que nuestro hijo logre captar en nosotros ese amor incondicional, que no es lo mismo. Hago especial énfasis en pensar que le tengo que transmitir que él es capaz de lograr hacer todo. Eso no es cierto. Él tiene que lograrse comprender como un ser humano con debilidades, con limitaciones, con fortalezas, con oportunidades. Y aparte de todo eso, igual con una valía personal única e irrepetible. Cada ser humano tiene un valor único. Nada ni nadie le debería de ser capaz ni ser más fuerte de hacerle entender lo contrario. Quien piense que por mucho que su historia personal o es que a mí me dijeron, olvídese, eso no es así. El ser humano tiene un valor único e irrepetible porque solamente cada uno tiene una función y tiene una razón en las circunstancias en las que vive, con sus propias capacidades, de hacer de él el mejor ser humano que pueda. Que no es lo mismo a que ser todo capaz de todo. No existe tal concepto. Pero ahí dentro de si yo soy zapatero, dentro de mis propios zapatos, dentro de mi propia tela, dentro de mis propios cocina, dentro de mi propia maquila, dentro de mi propia empresa, donde esté, ahí puedo ser yo la mejor persona a la que he sido llamada a ser. Entonces, por ejemplo, si este niño ya podemos ver algunas señales de una baja autoestima y hemos cometido varios errores como madres o como padres, realmente siempre podemos tener esa nueva oportunidad de conectarnos con él en ese nivel, como tú dices, o sea, el amor
alcanza todo, o sea, volver a empezar a brindarle ese amor incondicional que el niño necesita saber, que sus padres tienen hacia él y que se sienta seguro, como tú decías, no, porque a veces el error que cometemos cuando venimos heridas de nuestro pasado es que nosotros no queremos que nuestros hijos sean como nosotros o empezamos a rechazarlos porque empezamos a ver ciertos rasgos, aspectos, ya sea de nosotras mismas en ellos reflejados o de nuestra pareja que nos ha dañado y empezamos a verlos parecidos y empezamos a rechazarlos. Entonces, como tú decías, poder ver quizás al niño como un ser totalmente diferente y empezar nosotras mismas como madres a descubrir esas debilidades y esas fortalezas en él para empezarlo a amar tal y como él es. Exacto, es y comprenderlo, ¿verdad? Es importante porque la verdad es que a la hora de que nos juntamos con mamás que están pasando por una etapa difícil o lo que sea, de repente se dan cuenta como, es que mire, me puede decir, es que de verdad mi hijo ahorita es un desastre. Y efectivamente puede hacerme una lista de muchas cosas por las que está pasando por un desastre. Exacto. Pero yo le aseguro que si se toma el tiempo va a encontrar por lo menos 1000 razones en las cuales su hijo no es un desastre, sino que su hijo tiene muchísimas capacidades y muchísimas habilidades que es de donde usted tiene que agarrarse para empezar a ser la primera en creer en ese niño. Recordando ese concepto del espejo del que hablábamos, tengo que yo ser la primera persona en darle el voto de confianza a esa persona que tengo frente a mí para decirle, yo creo que tú vas a hacer lo mejor mañana. Yo creo que aunque estés pasando por este momento, vas a lograrlo conseguir. Yo soy la primera en darle el voto de confianza a ese hijo. Y entonces eso es lo importante, reconocer todas esas cosas buenas que tiene su hijo para poder tomar de ahí y empezar a educar en positivo. Bueno, pues muchas gracias, Clara, por estar en este programa y sé que ha sido de mucha bendición todo lo que tú nos has hablado y son consejos muy prácticos, muy puntuales que todas mamás podemos tomar en cuenta y vamos a tomar en cuenta. Así que ya regresamos, tú que estás en casa, espéranos que ya regresamos. Mujer, tu vida tiene sentido.